Cápsula número 2. El contenido a reforzar en esta cápsula es el objetivo de evaluación número 2, correspondiente a realizar inferencias a partir de información de un texto. Esta cápsula es para el segundo ciclo medio de lenguaje. Comencemos identificando qué es inferir. En todo proceso de lectura, nosotros comenzamos decodificando la información de un texto, es decir, identificando qué sonido tiene cada uno de esos dibujos que está plasmado en un papel, cada letra, qué significa, cómo suena, las junto y empiezo a armar palabras, oraciones, frases, etc. La inferencia va más allá de esta decodificación, pues una vez que empiezo a decodificar, me empiezo a dar cuenta de quién se habla, qué hace esta persona o qué hace este personaje en el texto, qué significan las palabras que están usadas, dónde ocurren los hechos, y esta información está allí escrita en el texto. A partir de ella, voy a este otro paso cuando ya voy avanzando, ¿cierto?, en mi proceso de comprensión lector, y empiezo a analizar la relación que existe entre las diferentes partes del texto. Entonces lo comienzo a comparar también y a relacionar con la información o con los conocimientos previos que yo tengo del tema que estoy leyendo. Voy identificando cuál es la idea que tiene el autor, cuál es la intención que tiene, qué estrategias está utilizando para poder entregarme su conocimiento, que junto con el mío van a generar en mí nuevos aprendizajes. Y eso nos va a permitir inferir y deducir de mejor manera, más profunda, las ideas que el autor quiere transmitir. Decimos entonces que inferir es llegar a una conclusión. Yo deduzco algo en base a la información escrita que nos entrega el autor o autora del texto. Si veo que, por ejemplo, varias personas salen desabrigadas esta mañana, entonces infiero o deduzco que va a hacer calor o ya hace calor. Si veo que muchas personas en la mañana salen muy abrigadas y con paraguas, entonces infiero que, por lo que yo ya sé, en realidad cuando salgo abrigada y con paraguas, probablemente hace mucho frío, por eso están tan abrigados, y está lloviendo o va a llover. Y eso es lo que yo puedo inferir. Es información que me entrega el autor sin la necesidad de escribirla, sino que a través de estas pistas que me va dejando, que yo voy hilando, ¿cierto? Y uniendo con mis conocimientos previos y voy entendiendo lo que me quiere decir de manera no textual. ¿Cuáles son los pasos y estrategias para poder realizar una buena lectura inferencial? Lo primero es analizar los paratextos. Ahora bien, ¿qué son los paratextos? Los paratextos son todos aquellos elementos que acompañan al texto. El título, los subtítulos, epígrafes, las tablas de contenido, los prólogos, las dedicatorias, imágenes e ilustraciones, toda aquella información que viene a complementar lo que está escrito, a entregar más información que lo que está escrito. El analizar estos elementos me permite a mí como lectora anticipar cómo será el desarrollo del texto. Puedo preguntarme de qué se tratará esta historia o de qué se tratará este texto, y de esa manera yo ya puedo anticipar de qué podría tratarse de acuerdo a estas palabras claves del tema del texto, a palabras que aparecen en el título, subtítulos, palabras que se van repitiendo. Voy a poder hacerme una idea de lo que se va a tratar el texto, y eso me ayuda a inferir mejor. En esta imagen podemos observar diferentes elementos paratextuales. Está el título que dice envenenamiento por contacto directo con ranas venenosas. El título ya me está orientando en relación a lo que tratará el texto. Hablará sobre ranas venenosas, sobre el envenenamiento que podemos sufrir por esas ranas, ¿cierto? Al observar que las imágenes son fotografías y no son ilustraciones ni dibujos, me orienta a que el texto es de tipo no literario y que las fotografías me están mostrando la imagen real de lo que se trata el texto. La imagen real, en este caso, de la rana y de la rana que está hablando el texto. Si fueran ilustraciones, yo me daría cuenta de que este texto probablemente es un texto no literario, un cuento, una novela o cualquier otro tipo de texto literario. El subtítulo habla de los hábitats y la distribución geográfica. También, ¿hábitat de quién? De la rana, porque lo está mostrando. El epígrafe, que es el texto que aparece inmediatamente debajo, ¿cierto?, de la fotografía, explica qué es lo que está mostrando la fotografía.
la fotografía de la figura 2 dice que es un Dendrobatidae pumillo, el tipo de rana, y la figura 3 nombra el otro tipo de rana. Toda esta información ya me está orientando y ya me está entregando información útil para poder inferir mejor y comprender mejor el texto que voy a leer. Continuando con los pasos y estrategias para la lectura inferencial, voy al segundo paso, que es usar los conocimientos previos, mis conocimientos previos sobre el tema que estoy leyendo. Es muy importante que yo logre vincular o relacionar la información previa que yo manejo del tema, que por supuesto va a ser mucho menor en general de la que estoy leyendo, para poder realizar mejores conexiones que me permitan comprender e identificar la información y también darme cuenta si la información que me están entregando es real, es fidedigna, es fiable. Entonces, yo debo ser capaz, como buena lectora o como buen lector, de lograr identificar estas ideas no literales o ideas implícitas o entre líneas que el autor del texto me está entregando. Por ejemplo, si leo más, ¿tendré mejor vocabulario o tendré peor vocabulario? Si leo más, ¿tendré mejor ortografía o peor ortografía? Si leo más, yo puedo completar la oración, la frase, ¿cierto? Diciendo, si leo más, mi vocabulario va a ser más amplio, porque voy a conocer más palabras al momento de que voy leyendo y van apareciendo palabras nuevas. Entonces, solamente el autor me está diciendo, amaneció el cielo muy oscuro esta mañana. Yo infiero que probablemente va a ser frío, porque está nublado. Infiero que tal vez llueva porque las nubes están muy negras, muy oscuras. E infiero que si está nublado y probablemente llueva, me tengo que abrigar. Todas esas son inferencias que yo puedo realizar. Finalmente, es importante para poder realizar una inferencia de manera correcta, conocer dos tipos de razonamientos que son fundamentales en el mundo de la inferencia. Uno es la deducción y el otro es la inducción. La deducción es un razonamiento que parte de lo general en un tema para llegar a hechos o a situaciones puntuales y particulares. En cambio, la inducción es una inferencia que parte de los hechos particulares y llega a lo más general. Observemos este ejemplo. En el caso de la deducción, ¿cierto? Tenemos el ejemplo que dice, la premisa 1 es, los perros ladran. Es sabido, ¿cierto?, que los perros ladran. La segunda premisa es, Jaco es un perro. Porque seguramente la persona que está escribiendo esto tiene un perro que se llama Jaco. Entonces la conclusión es que Jaco ladra. ¿Por qué? Porque Jaco es un perro y si todos los perros ladran, Jaco va a ladrar. Se fijan que partió de lo general, de que todos los perros ladran, a lo particular, que es un individuo, un perro, que logra identificar que por ser perro va a ladrar. En cambio, si vemos el ejemplo de argumentos inductivos, podríamos ver el siguiente que dice, María comió chocolate y le duele la panza. Estamos hablando de alguien en particular. La segunda premisa dice, Sandra también comió chocolate y le duele la panza. También es alguien en particular. Entonces ahora concluyo en lo general. Concluyo que si a María que comió chocolate le duele la panza y a Sandra que también comió chocolate le duele la panza, entonces si comes chocolate te dolerá la panza. Fui de un caso o de dos casos en particular a lo general, a lo que puedo concluir de manera general. ¿Cómo puedo darme cuenta que estoy frente a una pregunta de tipo inferencial? Usualmente estas preguntas tienen un enunciado o comienzan con las siguientes palabras. Del texto se puede inferir que, del texto se concluye que, del texto se deduce que, del texto se desprende que, y también una pregunta inferencial podría ser, ¿otro título apropiado para este texto es? Si se fijan, en todas ellas aparece la palabra inferir o concluir, deducir, desprender, y en la pregunta del título, también es necesario que yo lo haya comprendido por completo para poder identificar cuál de las alternativas es el que me va a ser más útil, el que va a contemplar de manera más general todo el texto que aparece allí. En esta cápsula entonces hemos revisado las inferencias que podemos realizar a partir de la información explícita que está en un texto. Vimos qué es una inferencia,
cómo podemos inferir, analizamos los pasos y estrategias para poder lograr una buena lectura inferencial, analizamos e identificamos qué son los paratextos, para qué nos sirven los conocimientos previos en la lectura inferencial, el análisis de texto, vimos lo que es la deducción y la inducción. Esperamos que esta cápsula sea de mucha utilidad para ustedes. Muchas gracias.